Mga kababayan, hello po! Marami kami yung chichismis. ¿Estaba en vivo? O sea, ¿ya estaba grabando o qué? Sí, en vivo, sí, ya está grabando. This is Robin Alejandro. You had probably seen him in Pulang Araw as the fierce Japanese Lieutenant Nakamura. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Nakamura. Mura dito sa taping ng Purang Araw. ここにいただく国でした。どうしたの人はいるか。くじなんてありません。 His performance was so good that even the viewers are saying things like, Akala ko talaga hapon si Nakamura. now we all know that he acts in Japanese. But will you believe me if I say that's only one of his many languages? Because he can also act in English, You are about to face kidnapping and serious illegal detention charges. You held both against their will. his native Tagalog, Wala bang side effect tong ganito? Minsan may mga side effect gaya ng antok. Pwedeng maging drowsy ang pasyente. Pero eventually mawawala din yun. and among those languages, he's most well known for Spanish. And you probably watched him once. Para kaya iya se confiese. And because of his expertise, he's assigned to be the Spanish consultant in major Filipino film projects. Alam nyo ho, isa sa mga pruweba na napakabusisi ng pagbuo ng programang ito. Kumuha pa ho sila ng expert sa Spanish language, si Professor Roven Alejandro. Due to his craft, he's been recognized by his fellow actors. Pinapaulit-ulit niya. Yung arko dapat palutong. That's not all. He's also proficient in French. Le succès est mieux défini non par la richesse, le pouvoir ou la renommée, mais par le nombre de personnes que vous touchez. And you'll find out about it in this video where we'll talk in those languages. So let's get to know Roven's origins, on his multilingualism, and how he started his acting career from the theaters of Madrid all the way to the Philippine television. Hola, señor Robe. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos vosotros? Me llamo Robin Alejandro y sí, como ha dicho el señor, yo hago el papel de Teniente Nakamura en la teleserie que se titula Pulang Araw en Netflix, tanto en Netflix como en GMA. Pero no solamente eso, porque cuando el guión tiene una parte en español, eres tú que va a dar consejos a los actores. No, eso era para la teleserie María Clara Tibara. Yo era el coach de los artistas en cuanto a las líneas y diálogos en español. En María Clara Tibara, pero no en Pulang Araw. Y María son españolas. El señor Rodríguez es muy estricto. Hiciste también el parte de Don Tiburcio en María Clara. Don Tiburcio, sí, el papel de Don Tiburcio, el médico falso y que tartamudea, que habla como, ¿qué pasa aquí, hace algo así por el estilo. Ngunit maputla. Tila inubos ng bibliateryo. Kailangan mong pahinga. ¿Cómo comenzó? Porque antes de eso, ¿no tuviste algunos contactos con el GM? ¿Cómo comenzó tu trabajo de ser un artista, o sea, un actor de esta serie? De ser actor. Bueno, pues había comenzado en este mundo del espectáculo. Yo empecé en el año 2019-18 porque tengo un ahijado que me había contactado para ser parte de su proyecto, trabajo escolar en la escuela, pues entonces me habían cogido como actor. Solamente, pero para mí yo lo consideraba como trabajo de la familia, solo, pero sin saber de que después de 2 meses, digamos por azar, por suerte, pues el cortometraje que habían hecho había llegado a una producción de una teleserie en ABS-CBN y después el resto ya ha sido como la historia, una historia. Marami pa namang mapupunta sa'yo. Mga are-are na accumulate over the years na pinangalan ni Mr. Wong sa'yo. Ano? Sir, nakita niyo na bang problema? Oo. Mukhang magtatagal yan Nagmamadali ako Excuse me, bakit ba kayo nagmamadali? Business. Anong klaseng business? Delivery business. Ba't ang dami mong tanong? May bata dito sa loob ng van mo! Anong batang sinasabi niyo? Hoy, wag ka na magsinungaling! May bata dyan, tapos yung laman loob dyan, ibebenta mo, wala ka awa! Solamente a causa de un proyecto para la escuela. Sí, exactamente. Wow. Sí, señor. Pero antes, el español no tenía nada que ver con el papel que... No, para nada. O sea, para aquel proyecto el español no tenía nada que ver, porque era una teleserie que se titula Halik
de Jericho Rosales y Am Concepción, que era muy famosa en aquel día. Un papel cortito solamente. Naku, Dok! Maharap na ata itong kaibigan ko! The patient is going to labor. We have to deliver the baby. En las partes que ahí tiene que mostrar con el español cuando comenzó, o sea, los directores de casting conocieron que, vale, este chico habla también español. ¿Cómo comenzó eso? Empecé a utilizar el español solamente en la teleserie María Clara Guevara. A ver, yo había utilizado un poquito también el español en una película que se titula Culión en 2019. Me habían cogido para, bueno, con el talento de idiomas y yo hice un papel de Paeng. A ver, para enseñar a algunos actores en cuanto a su francés y español. Conocemos que has estudiado en España, o sea, en Madrid en particular. Bueno, primero había aprendido español aquí en Filipinas, lo estudié en la Universidad de Filipinas y también yo era alumno del Instituto Cervantes y luego he llegado a ser profesor de español en la Universidad de Filipinas en Manila. Y luego me mudé a Madrid porque había conseguido algunas becas. Había vivido en España durante casi ya 8 años. ¿Y cuál curso en España? El curso, pues algunos cursillos sobre la cultura, el idioma y a ver, la política, la historia, la literatura española. Una mezcla de todo. No es para un diploma, ¿no? No, como cursillos así, de 6 meses, de un curso de 1 mes y medio, un curso de 1 mes, curso de verano también. Yo había conseguido 3 becas. Entonces, ¿hiciste también teatro ahí? Sí, comencé a hacer teatro en España, en Madrid en particular. Era solamente como una afición, como hobby, simplemente. Planificación de la pareja humana. Mira lo que importa la planificación. Guía práctica de la justicia sexual. Mira dónde va a parar esa guía práctica. ¿Pero tú también te acuerdas de eso? Por cuanto lo has hecho uno de ellos, lo has hecho mi hijo. ¡Wow! ¡Eso es algo tremendo! Lo siento. Me sentía tan insignificante y sin valor. Algo para utilizar contra la depresión y la ansiedad. ¿No tuviste el sueño para ser un actor? Bueno, no, siempre lo tenía como sueño, pero no lo había reconocido a mí mismo, porque claro, por algunas inseguridades que tenían de niño, creciendo en la provincia aquí en Filipinas, pues tenemos esa mentalidad de que si quieres ser actor tienes que ser alto, tienes que ser blanquito como Pío de Pascual y tú tienes que ser una persona adinerada y todo eso. Y es por esta razón que nunca había reconocido yo que siempre había soñado con ser actor. Como has mencionado, Piolo Pascual, has trabajado también con Piolo Pascual una vez en la película de Gomburza. Sí. ¿Cuál era tu trabajo en Gomburza? En Gomburza, bueno, para empezar, era también como entrenador del idioma español para entrenar y ayudar con sus diálogos, tanto en español como en latín. Y uno de los actores era Piolo Pascual, que yo tenía que enseñar. Y también yo vi un Reels ahí en Facebook donde enseñabas a Piolo Pascual su guión en español. ¿Es que puedes darme una anécdota? Unas anécdotas. Bueno, un cuentito. Para la gente que había visto la película de Gomburza, esto lo podéis atestar, de que Piolo Pascual tiene larguísimas líneas, todas en español, en la escena del tribunal. Lo que pasa es que durante el rodaje, el guión que le habían dado, había un trocito bastante largo, pero todos en inglés. Y él pensaba que las iba a decir en inglés, pero pues no. Pues entonces le dio un susto porque tenía que aprender de memoria toda la traducción en español. Y era un gran reto también para él, pero al final, con paciencia y persistencia, él había conseguido. Con todos esos ingresos que recibe de los peregrinos, ¿quién no querría el control de ella? ¿Quién no querría el control? ¿Quién no querría el control de ella? ¿Quién no quería el control de ella? Y dugtungan natin yung susunod ang dito. Será la razón porque de todas las parroquias que puedan reivindicar. Que puedan. Será la razón porque de todas las parroquias que puedan reivindicar. Entonces el video que yo vi era la primera vez donde Piolo Pascual estaba entrenando para su parte en español. Sí, cara a cara en persona, sí. Porque el día anterior, digamos una clase en línea, pero solamente 1 hora
o casi menos de 1 hora. Con todos los actores. No, con Piolo. Solo con Piolo. Exactamente. Vale, después del entrenamiento, inmediatamente después has realizado la escena en español de tribunal. Exactamente, sí, señor. El día siguiente. Si ese cura secular muere o se jubila, no se puede traspasar la administración de las parroquias que prosperan bajo la dirección de un cura secular. La cédula de España lo indica claramente, vicepresidente. De todos los actores que ya has trabajado, ¿quién aprende más rápido? En la teleserie María Clara Tibara, el actor que suena muy español, Tirso Cruz. Es una leyenda él. Es su manera de decir sus líneas en español, bastante auténtica. ¿Quién demonios está sonando la campana? El español es solo para la gente de alto nivel. Y en cuanto a las mujeres, Julián San José, María Clara, ella misma, porque ella es que como es cantante, pues es como cantar solamente. Ang galing, ganon. Tapos yung ito, ¿cómo estáis, mis queridos? ¿Cómo estáis, mis queridos amigos y amigas? Yan, huwag magpo-pause dun sa ¿cómo estáis? Muy buenos días a todos los ávidos seguidores de GMA Kapuso. ¿Cómo estáis, mis queridos amigos y amigas? En cuanto a Juancho, porque vi tu vídeo con Juancho hablando en español, yo creo que ya entiende un poco de español. Juancho habla bien español también porque está siguiendo con persistencia también. Él utiliza Duolingo, él practica conmigo hasta ahora, cuando terminamos en María Clara Tibara. Ya han pasado más de un año, ¿no? Sí, más de un año. Y seguimos intercambiando mensajes en español, Juancho y yo. Y él practica español, él estudia español utilizando Duolingo y algunas materias más en línea. Y corrijo también algunas líneas y así sigue aprendiendo. Bueno, damas y caballeros, tengo mi paciente aquí a mi lado y vamos a ver cómo se encuentra. Yo estoy muy enfermo ahora. Sí, ¿me describe usted por favor qué le pasa? ¿Cómo se siente? Estoy un enfermo porque la ropa del hospital. Sí. Ahora. Sí. ¿Y tú? Bueno, estoy también más enfermo porque no es mi ropa. ¿Por qué? Porque es ropa de médico. Sí, ropa de médico a lo mejor. Ropa de médico ahora. Sí, correcto. Pero tengo aquí dentro. Muy mal. Muy mal. Tengo aquí dentro. No tengo un COVID en línea. No tienes COVID. No tengo COVID. Oh, buen trabajo, Juancho. Así que por favor, Juancho, mi hermano, a ver si tienes la oportunidad de ver este vídeo cuando salga, pues enhorabuena por tu persistencia, porque sí, eres un verdadero campeón, tío, y estoy muy orgulloso de ti. Y es una dedicación también, una dedicación, persistencia. A ver, y tú, señor, ¿cómo has aprendido español? ¿Cómo es posible que tú hables español así de bien también? No solamente aprendí en la casa, primeramente en Duolingo, y un poco después me meto en una situación, en una inmersión en la lengua española. Pues entonces significa que nunca has recibido clases, nada. Yo creo que algunas clases pero solamente son trials de ahí, sí. Es solamente eso, pero aparte de eso no tenía clases, tipo nada. Tú sí que eres impresionante, de verdad. Ah, gracias. Sí. He visto tu perfil, tanto en Facebook como en YouTube, y sí, eres un crack, tío. No, pero eres un crack, porque de verdad. Es mi trabajo. Y a veces cuando las personas me preguntaron, ¿cómo lo aprendiste? O sea, ¿cómo hiciste ese tipo de talento? Algo así, digo que solamente porque yo estaba aprendiendo 12 horas cada día. 12 horas cada día. Fuera de clases es lo que es. ¿Serás humano también o no? Sí, yo soy humano. No creo que sea. No, pero cuando me despierto, inmediatamente yo voy a estudiar. Y antes de dormir, yo continúo estudiando eso. Vale, pues entonces, aparte del español, ¿qué más hablas? Francés. Yo creo que hablas también francés, ¿no? Lo que compartimos. Y también en indonesio, ruso, sueco. Voilà, oui, c'est parce que j'ai écouté aussi que tu parles français, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, en fait, je me sens plus confortable de parler leur français et en espagnol parce que le français, j'ai que des studios. Tu l'utilises toujours, exactement. C'est parce que si on n'utilise pas les langues qu'on sait déjà, pues on perd la langue. Et voilà, donc il faut pratiquer pour parler. En fait, ça passe aussi parce qu'ils me demandent
quelles sont les langues que je parle. En fait, je parle pas couramment les autres langues que j'ai mentionnées avant parce que j'ai peur ou peut-être le vocabulaire, peut-être la fluidité de parler ces langues. Mais je crois que la compréhension entre les langues, ça reste. Ok, ok. Donc, ça fait déjà combien de temps ou combien d'années que tu parles français? Je crois que ça fait 3 ans à peu près parce que j'ai commencé, c'était en 2021. 2021, ok, d'accord. Donc, est-ce que tu as des amis? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu pratiques la langue française? Oui, avec mes amis en ligne et aussi mes amis ici aux Philippines. Ça, c'est joli, c'est parce que maintenant, je fais l'interview avec toi, ok? Non, ça c'est l'objectif de cette vidéo, de parler des choses aléatoires, des choses à hasard, tout ce que c'est vraiment la conversation que je vous montrer à mes audiences. Waouh, ok, oui, voilà. Et après ça, à part le français, tu parles aussi l'indonésien? Oui, indonésien, oui, je crois que indonésien est un des meilleurs, je crois. Saya juga sekarang belajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ah, benar. Ya, karena saya juga sudah pergi ke Indonesia sebelumnya. Ok. Benar. Benar. Ya, ok. C'est très joli, bien sûr. Oui, c'est très joli. En fait, on partage la même passion aussi. Exactement, c'est pour cela que je suis très content aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu des personnes avec qui maintenant, à partir d'aujourd'hui, je puisse pratiquer les langues françaises, langue française par exemple, et les langues espagnoles. Alors, comment ça s'est passé que vous parlez français? Alors, j'ai appris le français aussi avant l'université, à l'université philippine. Mais ça fait déjà longtemps. Ah, voilà. Mais je ne pratique pas le français, c'est parce qu'il n'y a personne avec qui pratiquer. Quand vous êtes déménagé là en France, non, en Espagne, si je ne me trompe pas, vous avez mentionné quelle est la langue qu'il parle ici? Exactement, oui, la différence était très grande. C'est parce que je pensais avant que je savais déjà l'espagnol, quand je l'avais appris ici aux Philippines, mais quand je suis allé en Espagne, c'était une grande surprise. C'est parce que je ne comprenais pas les gens, les Espagnols. Ils parlaient très vite et ils parlaient avec l'accent bizarre pour moi. Et voilà, c'est pour ça que je devais apprendre de plus en plus et pratiquer de plus en plus tous les jours. Et je crois que ça change, ça a déjà changé maintenant parce que maintenant c'est tout musulman. On a déjà beaucoup de ressources pour apprendre la langue. On peut déjà écouter la langue sans savoir visiter peut-être la France ou quelques pays à l'étranger. Parce que et moi, c'est pas bizarre pour moi parce que j'ai déjà écouté la langue française avec l'internet un peu comme ça. Mais je crois qu'avant c'était le problème. Spécialement pour les étudiants des langues, d'écouter la langue. Oui, exactement. C'est parce que ces jours-ci, on a déjà accès, bien sûr, à l'Internet. On a accès à l'Internet, on a accès à instruments, par exemple, YouTube. Voilà, oui. Il y a beaucoup de matériaux qu'on peut utiliser pour apprendre et pratiquer et maîtriser les langues étrangères. Alors, comment c'est possible? Quelle était ta méthode d'apprendre une langue avant? À part d'aller aux cours en français et l'espagnol. La méthode, c'est pratiquer tous les jours. Ah, ok. La méthode que j'utilise toujours, c'est pratiquer à prier, à parler avec Dieu qui a donné le talent. Par exemple, si j'apprends le français, donc avant de pratiquer la langue française avec des gens, je pratique, je pratique la langue que j'apprends avec Dieu. Voilà, par exemple, merci beaucoup Dieu, mon Dieu, pour me donner ce talent. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je crois que c'était une fois, j'ai prié. Et à partir de là, quand j'ai pris, c'est déjà en pratique de français. Parce que voilà, exactement. Oui, espagnol. Et aussi, je vois des vidéos de prédication en français. J'écoute des vidéos, j'écoute des musiques en français. Musique d'adoration, de louange à Dieu aussi en français, ou en espagnol, en japonais, en chinois, en russe. Et tout ça. Un truc intéressant que je trouve quand j'ai prié en français, on utilise souvent les subjonctifs. De ce jour-là, c'est un niveau assez avancé en utilisant le subjonctif. Et surtout quand on prie à quelque chose, quand on prie à Dieu, on utilise souvent les subjonctifs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Monsieur Robin. Claro que sí, hombre, con mucho gusto. ¿Y qué long? Vamos a utilizar español. Como quiera usted. Que me confundo porque cambiaste de repente de idioma. Sí, no es una práctica también hacerlo. Entiendo practicar también cambiar de chip, así de repente. A mí no lo puedo. Cambiar así de repente y de repente empezar a hablar en español y algunas veces hablar en otro idioma.
Así. A mí no puedo. Bueno, aún si cambio de idioma a Tagalog, mi lengua materna, ya no podría cambiar inmediatamente, o sea, de repente, Pues con mi idioma. es una destreza, es una habilidad que tú tienes que practicar también. Cambiar de repente. Cambiar de pensar, manera de pensar, manera de hablar y manera de actuar y de portarse. Simplemente. Muchas gracias, Toño y Robin. Esperamos de verte más en las películas, o sea, las series aquí en Filipinas, en Netflix. Gracias. No solamente aquí en Filipinas, o sea, las películas de series ahí, porque tienes el sueño de actuar también en los países. Exactamente, Dios permite, sí señor. Muchas gracias y no olvides de ver Pulang Araw. Sí, por favor, a toda la gente que nos estáis viendo por ahí, pues me gustaría aprovechar de este momento, de esta oportunidad para invitar a vosotros. Todavía estamos en GMA y podéis ver también nuestra teleserie Pulang Araw en Netflix. Y esto se trata de la historia de Filipinas, cómo era Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial o durante aquellos años cuando los japoneses nos invadieron y cómo nos habían salvado los americanos. Muchas gracias. Un placer. Dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bahay nila.